Entonces vamos a hacer un repaso del panorama de la redención. La semana anterior vimos la gran división del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué significaba? Bienvenida. Siempre que empezamos a dar la clase, llegan los alumnos. Y estuvimos haciendo repaso y no llegaba. Muy bien, estamos contentos de que haya podido venir Estefi. Ya, vamos a hacer un repaso del panorama de la redención y hasta ahí no más llegamos porque ya se nos fue el tiempo. ¿Ya? Entonces, en la semana anterior vimos la gran división Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Se acuerda usted, hermano Javier? ¿Qué significaba? Usted no estuvo en la clase. Estefi, tú estuviste en la clase. ¿Qué significaba? ¿No estuviste? ¿Qué significaba? ¿Por qué se llama Antiguo Pacto y Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Ya? El Antiguo y el Nuevo Testamento son dos formas de gracia. El Antiguo Testamento es la antigua administración de la gracia de Dios. Esta era a través de ordenanzas, sacrificios y estatutos. Y el Nuevo Testamento es el nuevo pacto de administración. Esta se da con la venida de Cristo y se extiende hasta nosotros. Y la gracia se da solo por Cristo, por medio de Cristo. Muy bien, muy bien. Gracias, Estefi. Eso es la gran división. Y eso es tan sencillo, pérteme de esta Biblia, tan sencillo que mucha gente no sabe por qué hay esta gran división, Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy día leí eso en ¿Ya? Hebreo 9. En Hebreo. Melquisedec. O Sí, sea, de Melquisedec sí. dice de todos los sacrificios y todo Sí, eso. Y sí, también exacto. renombra de Jesucristo Exacto. el nuevo pacto. Exacto. Muy bien. En el centro de los dos testamentos está el Señor Jesucristo, aunque Él se revela plenamente en el Nuevo, pero se anticipa en el Antiguo. Entonces, esta gran división mucha gente no la entiende. Y claro, a veces decimos lo que han dicho ustedes también, antes de Jesucristo y después de Jesucristo, pero es más que eso. O sea, obviamente tiene relación con eso. Tiene que ver con la antigua administración de la gracia y la nueva administración de la gracia. O sea, la salvación siempre es la misma. La salvación siempre es por gracia y siempre es por Cristo y siempre por medio de la fe. Pero los medios en los que Dios da a conocer a este Cristo, los medios que me acercan a Cristo, la forma en que Dios me conecta con Cristo es lo que hace la diferencia entre Antiguo y Nuevo Pacto. Antiguo Pacto no venía Jesucristo todavía. Por lo tanto, los medios en los cuales Dios derramaba su gracia hablaban del futuro de Cristo hacia el futuro. ¿Ya? Es decir, Dios instauró los sacrificios que apuntaban a lo que el Mesías iba a hacer en el futuro. Dios hablaba del templo, de lo que iba a ser el templo, de la venida del Señor Jesucristo en el futuro y así. Y en el Nuevo Testamento apuntamos hacia atrás, a lo que ya hizo Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento celebraban la Pascua para recordar el cordero que fue sacrificado para salvarles de Egipto. Pero ese cordero representaba lo que un día iba a ser Cristo. Hoy celebramos la Cena del Señor, que mira hacia atrás, hacia Jesucristo que fue sacrificado por nosotros. Entonces, el antiguo pacto es la antigua administración. Ellos se conectaron con Cristo a través de símbolos, a través de tipos, a través de esas ordenanzas. Una vez que ya viene Cristo, ya no son necesarias esas ordenanzas. Por eso que en el día de hoy ya no tenemos que guardar los ritos y las ceremonias del Antiguo Testamento, porque ya tenemos a Cristo. No necesitamos esos tipos, esos símbolos, porque la realidad ya está aquí, Cristo. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, leemos entendiendo esa gran división, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien, entendiendo eso, ahora, la Biblia en sí, aunque está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, constituye un solo relato histórico. Es decir, la Biblia no son 66 libros, ¿no es cierto? Significa la palabra Biblia, significa libros. Son 66, pero no están aislados. No es una compilación como esos libros que hay, mitos y leyendas del folclore ecuatoriano. Y hay una compilación de cuentos, de historias, ¿no? Que no tienen relación unas con otras. No, esto es aunque fue un libro escrito aproximadamente entre 1600 años, habla de una sola historia. ¿Y cómo parte? El primer evento, hay muchos eventos. Hay la Torre de Babel, hay el diluvio, pero nosotros hemos dividido en 14 eventos que son los que de alguna manera pueden resumir todo el contenido de la Biblia. Si nosotros lo memorizamos,
podemos entender mejor la Biblia. Incluso con esto nosotros podemos predicar el Evangelio a otra persona. ¿Por qué? Porque, y eso es lo que le decía al hermano Javier, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, todo, aunque hay una antigua administración de gracia y una nueva administración de gracia, ¿con qué está relacionado todo? ¿Con qué? Con Cristo. Porque claro, el antiguo pacto era la antigua administración de la gracia que apuntaba ¿a quién? A Cristo. Y el Nuevo Testamento es la nueva administración de la gracia que apunta a Cristo. Entonces, ¿quién está presente en toda la Biblia? Cristo. Y esto es muy importante lo que usted decía. Lamentablemente, esto no se entiende. Algunos, por no entender eso, han llegado a pensar que la salvación en el Antiguo Testamento era por guardar los mandamientos y en el Nuevo Testamento la salvación es por gracia. No, la salvación siempre fue por gracia. Los mandamientos no fueron dados para que el hombre fuera salvo. Fueron dados para conducirles a Cristo. Por un lado, la ley moral me mostraba lo pecador que yo era. No fue dada, sí, había que obedecer la ley moral, pero yo me daba cuenta que la desobedecía, por lo tanto, me hablaba de mi necesidad de un Salvador. Y la ley ceremonial, que me hablaba de los sacrificios, de la forma de adoración, me mostraba el futuro sacrificio de Cristo. Entonces, vamos a repasar los 14 eventos y voy a tratar de explicar cómo cada uno de estos eventos se conecta con Cristo. Comenzamos con la creación. Perdón que ponga de aquí. Bueno, como somos menos acá, voy a poner desde acá para allá, para que ustedes vean. En la creación se nos enseña que Dios es el creador de todo lo que existe y que todo existe con el poder de su palabra. Ahora, aunque es una narración histórica, los eventos del futuro o los textos bíblicos que fueron escritos después me ayudan a entender lo anterior. Por ejemplo, en el Génesis se me dice que Dios creó todo y punto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Colosenses, Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Juan capítulo 1 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, ¿quién estaba presente en la creación también? Jesús de Nazaret. El Señor. Porque cuando la palabra dice en el principio creó Dios, se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que se nos ha revelado de a poquito en el Nuevo Testamento. También en el libro de Génesis, en la creación, en el relato de la creación, se nos anticipa la Trinidad. No se nos revela plenamente la Trinidad como en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento se anticipa. Cuando dice Dios, hagamos al hombre, está hablando de que en Dios existe una pluralidad, es decir, que Dios no es un solo ser. Que este Dios que adoramos habla como que fueran varias personas, varios seres en uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén y le dio el mandamiento de comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. El hombre desobedeció y ahí viene la caída. En la caída me muestra el pecado, el origen del pecado en el hombre, por lo tanto, ¿de cómo me habla de Cristo? Porque ahí me muestra la necesidad de un Salvador. Dios, aquí en la caída está presente Cristo por lo menos de dos maneras. En el relato de la caída, capítulo 3 del libro de Génesis, se dice que cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios maldice al hombre, maldice a la mujer, maldice a la serpiente. También la tierra es maldita por causa del pecado, pero Dios dice que iba a enviar un descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces ahí ya promete un Salvador. Después Dios sacrifica un animal para tapar la desnudez de Adán y Eva, mostrando el primer sacrificio. Un animal inocente que no tenía pecado murió. Eso nos habla de lo que iba a ser Cristo. Un inocente que iba a morir por los pecados. ¿Ok? Bueno, la humanidad se multiplicó y hubieron dos líneas de hombres de genealogía. Una que siguió a su padre Caín, que se alejaron de Dios, y otro que siguió a Set, que fue el reemplazo de Abel. Y de los descendientes de Set, Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y Abraham le da la promesa. Entonces, cuando hablamos del evento de la promesa, no estamos refiriéndonos a la promesa del Salvador en la caída, sino que a la promesa hecha a Abraham.
Y Dios toma a Abraham y le da la promesa de que por medio de él serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿cómo iba a cumplir su promesa Dios a Abraham? Dándole un hijo, pero Abraham no podía tener hijos, porque ya no solo estaba en la tercera, ya estaba llegando en la cuarta edad. Ya no podía, o sea, Sara era de la tercera edad, ya estaba su matriz cerrada, por así decirlo, ya no podía, ya pasó la menopausia hace rato, y Abraham tampoco, pero Dios en su infinita misericordia les da un hijo llamado Isaac. ¿Cómo encontramos a Cristo aquí? Porque cuando nosotros, como les digo, aquí no se va a entender todo, pero en el Nuevo se muestra la relación. En el Nuevo se nos muestra que Jesucristo es el cumplimiento, porque por medio de Cristo son bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Pero también encontramos a Cristo cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y Abraham obedece. Y antes de que Abraham pudiera matar a su hijo, Dios le dice: no le hagas nada al muchacho. Y entre medio de la zarza sale un carnero. Y el carnero ocupa el lugar de Isaac. ¿Dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está representado? En el hijo. En el cordero, en el carnero y también en el hijo. Primero en el carnero, porque el carnero ocupó el lugar de Isaac. Jesucristo es el Cordero de Dios que ocupó nuestro lugar. Pero también en el hijo, porque iba a ser sacrificado, pero no lo fue. Pero el Señor Jesucristo también fue sacrificado, ¿por quién? Por el Padre. Nunca nos olvidemos de esto. Aquí una representación de Padre, Hijo y Espíritu. ¿El Espíritu en qué sentido? Ahí dice, por ejemplo, el Espíritu le habla, el Padre también. es celeste y el Hijo es de Isaac. Abraham, Isaac. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Pero nunca tenemos que olvidarnos de esta verdad que es bien importante. ¿Quién tenía que sacrificar a Isaac? ¿Quién tenía que sacrificarlo? Su padre, ¿no es cierto? Pero no lo hizo, ¿no? Se salvó. Pero en la cruz, el Padre fue el que sacrificó a su Hijo. Los hombres no mataron a Jesús. Jesucristo puso su vida. Pero de alguna manera, por eso dice la palabra, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. No fueron los hombres los que mataron al Señor. Él entregó su vida. Él la puso. Muy bien, porque al final Él que... De los descendientes de Abraham se formó las 12 tribus de Israel, que fueron esclavas en Egipto, y Dios envía a Moisés y tenemos el Éxodo. La palabra Éxodo, ¿qué significa? Salida. Éxodo, salida. Ahora se está dando un éxodo masivo de ucranianos. ¿Qué quiere decir? Que los ucranianos están saliendo de su tierra. Entonces Dios, con gran poder y con grandes milagros, saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Dónde está Cristo ahí? ¿Cómo nos conectamos con Cristo? De muchas maneras está Cristo aquí presente. Acuérdémonos que Cristo está presente porque se habla de Él, como cuando se prometió el Salvador, o por personas, cosas, animales o eventos que representan lo que Cristo es o lo que iba a hacer. El pan de vida. El pan de vida que les alimentó en la salida, ¿no? En el maná. Muy bien, Él es el pan de vida. Él dijo: yo soy el pan de vida. Vosotros comiste pan del desierto, yo soy el pan de vida, dijo. El pan de orer. Pero también en el Éxodo, ¿quién fue el que sacó al pueblo de Egipto, por así decirlo? ¿Quién fue el hombre que fue usado por Dios? Moisés. Moisés es el gran libertador. Jesucristo es nuestro libertador. Él conduce a su pueblo para salir del pecado, ¿ya? Pero también acuérdense las 10 plagas, perdón. Ya lo estoy aumentando. ¿Cuál fue la última plaga? La de los Primogénitos. primogénitos. ¿Cómo se salvaron los israelitas? Por sangre. Sacrificio. Sacrificando un cordero perfecto de un año. Ese cordero representa a Cristo. ¿No es cierto, hermano? ¡Ánimo! Para la próxima hay que traer café. Sí, yo estoy ¿Ya? agripado. Una vez, aquí se pone más difícil. Una vez que salen de Egipto, van al monte Sinaí y Dios les entrega la ley. Ya, no, oiga, hay parte bien difícil. ¿Cómo podemos ver en la entrega de la ley a Cristo aquí? Porque Cristo es la ley. La palabra, el verbo. Ya, Él es la palabra de Dios. También la ley hablaba de sacrificios que hablaban de Jesucristo. Pero también Jesucristo, la ley, los mandamientos, el código moral de Dios, ¿quién lo cumple? Solo Jesús. Solo que Él es el único hombre que cumple. Por lo tanto, la ley es un reflejo del carácter de nuestro Señor Jesucristo.
¿Me comprende? La ley es un reflejo de la santidad de Cristo. ¿Ya? Él es el único que cumple la ley. Después, el pueblo de Israel vaga 40 años. Ojo que entre medio hay otro evento y también está Cristo ahí, ¿no? En el arca también está Cristo. También está el Señor en la torre de Babel, pero ese tema lo dejamos ahí entre medio, ¿ya? Porque estos son los eventos que van marcando el curso, ¿no? La conquista. Dios usa a Josué en reemplazo de Moisés, que ya el Señor se lo llevó, y Josué guía al pueblo a conquistar la tierra prometida. ¿Está Cristo ahí? ¿Cómo está Cristo ahí? ¿Ya? Dígalo. Hable, usted también es alumna. A ver, dígalo. ¿Sí? Era. ¿Querí? ¿Cómo está Cristo presente? No, eso es al final. Ah, claro. Ah, muy bien, ya. De alguna manera, así como Dios le prometió una tierra nueva a ellos, a nosotros nos promete cielo nuevo y tierra nueva. Sí, de cierta manera sí. En Josué. Esa va a ser la guía de Josué. La guía de Josué. Josué va delante del pueblo. El Señor va delante de nosotros, guiándonos. Pero también en el relato de la conquista, eso yo lo enseñé, hermano, yo enseñé todo esto el año pasado, los miércoles, ¿se acuerdan? Sí, yo enseñé. Solo que mis queridos hermanos tienen muy mala memoria porque no escriben. Tienen que escribir para que se acuerden. ¿Sí, no es cierto? Ven, mi hija me apoya. Pues, tengo mi familia aquí. Entonces, yo enseñé todo esto. Cuando en el relato de la conquista, dice que de repente ellos están peleando con los enemigos y ven a un valiente, a un guerrero, y no saben quién es. Era el Señor Jesucristo que se aparece en el Antiguo. El Señor también se apareció. Es una preencarnación. Entonces, Él es y no me acuerdo el nombre aquí, estoy como enseñando de memoria. Él es ¿cómo se llama? No me acuerdo, tiene un nombre, pero Él es el que pelea por su pueblo. Entonces, Él estuvo peleando ahí. Estuvo presente el Señor. Después viene el tiempo del reino, ¿no? Y en el tiempo del reino también está presente el Señor Jesucristo. Primer rey, Saúl. Segundo rey, David. Muy bueno, el mejor rey que ha tenido. Y el otro rey, el más inteligente que ha tenido, Salomón. Y después vienen y dicen, pero ¿cuál es el problema? Ninguno de esos reyes es perfecto. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos enseña? Que el único rey perfecto es el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor a propósito puso reyes imperfectos para mostrarnos y resaltar que Él es el rey perfecto. ¿No me comprende? Ahora, el reino dividido. También tenemos el reino dividido, ¿no? Lo mismo, reyes malos, reyes imperfectos, para mostrarnos que Cristo es el verdadero rey. ¿Ok? Después del reino viene la cautividad. Y aquí me costó un poquito, y dejen tratar de acordarme cómo estaba presente el Señor en la cautividad. Ah, muy bien. En la cautividad, y aquí en el reino dividido y en la cautividad, hubieron personas que hablaron en nombre de Dios. ¿Cómo se llamaban? Profetas. Y los profetas, Así les nombro uno por uno. anunciaron la venida del Mesías. Entonces, en el tiempo de la cautividad se levantaron varios profetas que animaron al pueblo porque Dios iba a restaurar a su pueblo, pero también hablaron del Mesías, el Mesías que vendría, ¿no? Entonces, el Mesías es profetizado, tanto en el reino dividido como en la cautividad. Hay profetas que hablan de la venida del Mesías. Después de la cautividad viene el retorno. Dios tocó el corazón de algunos reyes para que dejaran ir a algunos judíos a reconstruir Jerusalén, la ciudad de la adoración. El primero Zorobabel, el segundo Cedra y después Nehemías. ¿Cómo podemos ver al Señor en el retorno? Cuesta un poquito de encontrarlo. Ya, el Señor va a volver. Él vino a reconstruir lo que... ¿Saben que Dios cumple ya. promesas? Sí. Cumple la promesa de que en los 70 años va a devolver a su pueblo y puede cumplir la promesa de que también Dios dio la promesa de un Salvador. Pues, Claro, sí, también. Y también acá, como decía, muy correcto lo que dicen ustedes, y también lo que decía Tefi, que también es el Señor el que preserva a su pueblo y restaura a su pueblo, ¿no? Restaura. Aunque en la iglesia a veces pareciera, y esto es maravilloso, mire,
a pesar de lo terrible que fue el pueblo de Israel en el antiguo pacto, Dios les mantuvo. Y cuando vino el Mesías todavía existía el pueblo de Israel. Ahora entendemos que el verdadero pueblo somos nosotros. Pero así como tuvo misericordia de este pueblo, figura del verdadero pueblo, también lo tendrá con nosotros. Y aunque pensemos que la iglesia a veces pueda estar en ruinas, el Señor prometió edificar su iglesia. Y entonces viene, y aquí más claro, porque ya más claro echarle agua. Después vieron 400 años de silencio. ¿Qué pasó en esos 400 años de silencio? Solo Dios sabe. La historia nos dice que en ese tiempo se formaron las sinagogas. En las sinagogas, vamos a poner ahí ese espacio, las sinagogas se formaron por la necesidad de los que estaban en cautiverio, porque no todos retornaron y no todos quisieron retornar. ¿Ah? Algunos estaban bien, se casaron, tuvieron hijos, negocios, no querían retornar. Entonces fue la necesidad de que hubieran lugares donde se leyera la palabra y se formaron las sinagogas. En ese tiempo también es donde el Imperio Romano comienza a avanzar y toma el control de Jerusalén y de casi todo el mundo conocido. En ese tiempo se llegó a tener el griego como el idioma oficial. Cuando llega el Mesías, ya era el griego el idioma que hablaba todo el mundo. Pero también en ese tiempo se forman grupos religiosos como los saduceos y los fariseos. ¿Ah? Los fariseos fue un grupo de judíos que habían visto, acuérdense que el último libro de la Biblia, Malaquías, muestra la corrupción de Israel. Los sacerdotes vivían en fornicación, en adulterio, y más encima hacían sacrificios de animales imperfectos, ¿no? Claro, muchos. Entonces había una corrupción. Entonces eso motivó, los fariseos comenzaron bien. Eran malos cuando el Señor vino, pero ellos comenzaron bien, con un deseo de apegarse a la palabra. Entonces ellos comenzaron a formar este movimiento de personas que querían apegarse a la palabra, apegarse a la ley de Dios. Pero cuando vino el Mesías ya ellos se habían apartado totalmente de esa visión y amaron más la interpretación de los hombres que la misma ley de Dios. Entonces, después de estos 400 años de silencio, viene entonces, vamos a poner ese espacio ahí para de los 400 años, la venida del Mesías. O sea, en retorno son 400 años. De silencio. 400 años donde no se levantó profeta. Sí, 400 años de silencio, por así decirlo. Perdón, pastor, aquí en este de la cautividad también se puede recalcar el que la gente espera más con ansias de aquí la llegada del Mesías. Sí, En- sí, tiene ese razón. tiempo. Eso en la persecución, en la cautividad, hicieron que ellos anhelaran la venida del Mesías también. ¿Sí? Que según la visión de ellos iba a restaurar el reino, ¿no? Pero el Señor vino a traer un reino verdadero, que también estaba escrito en la Biblia, solo que ellos no lo dieron cuenta. Entonces después de los 400 años viene la venida del Mesías. En la venida del Mesías cumplió con las profecías hechas en el Antiguo Testamento. Nació en el lugar, nació en la fecha señalada. El Mesías nació de una mujer virgen, tal como estaba profetizado. Nació en Belén, en la provincia de Galilea, de Galilea vino de Belén y después se fue a Galilea, ¿no? Tal como lo había dicho la Escritura. El Mesías entonces cumplió toda la ley que fue dada en el Antiguo Testamento, a perfección, como nadie lo hizo. Y entonces Él fue sacrificado como los corderos que fueron sacrificados en la ley. Él fue el cumplimiento de todas esas fiestas, de todo, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, todo Él se cumplió en Él. Todo apuntaba a Él. Entonces Él resucita y a sus discípulos les manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Y entonces estamos en el tiempo que llamamos la iglesia en el Nuevo Pacto. La iglesia en el Nuevo Pacto, vamos a ponerlo aquí en el centro. La iglesia en el Nuevo Pacto es este pueblo que Dios está formando de toda lengua, tribu, raza y nación. ¿Con qué está conectado este tiempo de la iglesia? ¿Con qué promesa del Antiguo Testamento? Ya os lo he dicho antes. ¿Con qué está conectado esta promesa del Antiguo Testamento? A ver. Cuando el Señor reúne a su pueblo. Sí, no, pero esto de que la iglesia es el tiempo donde se está predicando el Evangelio a toda nación, es que Dios está formando una gran nación. ¿A quién le hizo Dios esa promesa? Abraham. En la promesa, ¿no es cierto? A Abraham. Está conectada con esta promesa. Abraham. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento lo dice. El Nuevo Testamento dice que nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, mostrando que la bendición de él era tanto para judíos como para gentiles. ¿Me comprende? Y recibió la promesa antes de ser circuncidado para ser padre de los judíos que creen, como de los gentiles que creen, como de los judíos que creen.
¿Ya? Entonces, este tiempo, ¿con qué terminará? ¿Con qué terminará esta etapa que estamos viendo ahora? Con la segunda venida. Hay diferencias, como hablamos, ¿no? Hay puntos de vista de que va a ocurrir antes, pero va a venir la segunda venida. Sea como sea, el Señor va a volver, y eso es lo que importa. Una vez que Él vuelva, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros estaremos en el juicio, pero Él ya se presentará como nuestro abogado que ya pagó por nosotros. Y entonces Dios condenará a los impíos, y entonces termina el relato con el futuro que nos espera. Los cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Entonces ahí estará siendo el Señor Jesucristo viviendo el Dios con los hombres, y serán su pueblo y Él será su Dios, y Él será el todo en todos. Entonces, este es el resumen de toda la Biblia, hermanos. ¿Qué les parece? Ya se los había explicado, pero hermano, esto es muy importante memorizarlo. Memorícelo y explíquelo. Con esto. Cuán importante también el ver a Cristo en cada parte, no solamente en la Pero iglesia. yo le veo Es lo que Oriol, decía por que ejemplo, nunca en la nos dijeron, utilidad, en el nunca nos sentido hablaron de de esto en la nuestras iglesias. Sí. Ahora, Ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Aparte, solo de la promesa. Exacto. Sí. Del Cordero. Exacto, sí. Dígame. Algo que yo leía hoy sobre, por ejemplo, leía sobre, ¿dónde está? Se me fue el nombre. Pero es este rey perverso, ¿cómo es? Acaz. ¿Ya? Acaz. Yo decía, ¿cómo le puedo ver a Cristo? Porque realmente aquí, o sea, todas las barbaridades que Sí. hace realmente, Sí. yo me quedé muy fría. Pero también aquí, ahí hace, no sé por qué, está un contraste entre Acaz y Obed, que a pesar de que ya se dividió este reino y de que a pesar de que hubo tanto, Obed tenía que ir a predicar a quienes fueron, Obed el profeta. Obed Sí. es un profeta, pero él predica a quienes parecía imposible que no pudieran escuchar la palabra del Señor, y él a través de la predicación, muchos de ellos tienen misericordia de los que fueron excluidos. Entonces aquí nos decía que hace un contraste entre Acaz, que fue un rey muy perverso, que quitó hizo todo lo malo delante del Señor, y con todo eso nos hace comparación a un rey que vino a hacer todo lo contrario a alguien. Y Obed es un símbolo también de Cristo, porque Él viene a predicar la palabra del Señor a pesar del miedo. Y aquí decía algo muy importante, que decía que ¿dónde está? Dice, por lo tanto, después de muchos años de apostasía en el reino del norte, parecía como un caso perdido para el profeta Obed llamar a Israel a mostrar misericordia a los cautivos de Judá. Sin embargo, cuando Obed predicó fielmente la palabra de Dios, algunos líderes de Israel respondieron con una conmovedora demostración de bondad hacia sus hermanos que habían sido derrotados. Por lo tanto, nunca demos por sentado que predicar la palabra de Dios a un grupo de pecadores, independientemente de la reputación que tengan, no vale la pena. O sea, ahí vemos a Cristo realmente, porque nosotros no es nuestra obra, sino es la obra de Es lo que Cristo. le pasó a Jonás. Jonás no quería ir porque decía que es perverso, malo, niño. Pero el Señor tiene más misericordia que Jonás. Sí. ¿Así es? Muy bien. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Entender, en este panorama tan sencillo podemos ver que la palabra se trata de Cristo. Y eso es importante lo que usted dice, mi hermano. Lamentablemente, la teología ahora es donde esto nos enseña. Pero en siglos anteriores, esta era la teología. Yo tengo un libro que se llama Teología Puritana. Que hay varios libros que hablan de la teología histórica. Dentro de la teología hay una disciplina que se llama la teología histórica, que analiza cómo ha sido la teología a lo largo de la historia. Y esta es una verdad que impregnó siempre el cristianismo, siempre. ¿Me comprenden? Siempre. Digamos que hay varios periodos de la iglesia, en la historia de la iglesia, hablando de la historia actual. Digamos que está el tiempo de los apóstoles, después viene el tiempo de los padres apostólicos, que fueron los discípulos de los apóstoles, después viene el tiempo de los padres de la iglesia, que fueron obispos, pastores que Dios usó en esa época, que
en el tiempo, después viene la Edad Media, el tiempo de oscuridad, y después viene el tiempo de la Reforma, ¿ya? Y después el tiempo actual. Entonces, siempre la teología fue cristocéntrica y fue pactual, mostrando el pacto de Dios con su pueblo, con los escogidos, la gracia de Dios que se manifestó a través de Cristo siempre. Lamentablemente hay mucho desconocimiento porque la teología hoy día, esta gran verdad, ahorita que ustedes estén escuchando esto nutre su fe, esto está alimentando su fe en Cristo y le muestra, le va a dar un mayor amor y aprecio por Cristo, porque la palabra nos conduce a eso, la palabra nos tiene que conducir a Cristo, no a nosotros. Pero lamentablemente la predicación superficial de hoy se pierde de estas riquezas y dan un alimento, una comida rápida a la gente, centrando todo en que Dios te va a ayudar con tus problemas. Todos se centran en eso. Toda la teología que se predica, porque predicar la palabra es teología. Todo lo que hacemos estudiar la palabra es teología. Es una teología barata, una teología centrada en el hombre. El hombre es lo importante, ¿no? Por eso que la gente no crece, por eso que hay tantos problemas de divisiones, tantos problemas de inmoralidad, de corrupción en las iglesias, porque o está lleno de gente que no conoce al Señor, o está lleno de gente que realmente no ama a Cristo. Entonces, esto es muy importante, y hagan la tarjetita, mi hermano Javier, mi hermana de Estefi, hagan la tarjetita, porque esto le puede, y pónganle, yo les quiero añadir algo, pónganle el número atrás, para que sea fácil de ordenar, pero yo creo que no es necesario, si ya se memorizan, ¿no? Porque con esta tarjetita ustedes pueden explicarle a las personas y les explican el Evangelio. Es más, la predicación del Evangelio que nosotros vemos en el libro de los Hechos era una predicación que mostraba la historia y después cómo venía el Mesías, ¿no es cierto? Así es, una predicación de un hecho histórico. No solo ciertas verdades del Evangelio que son importantes, pero es un hecho histórico. Entonces mis hermanos queridos, yo quiero animar y los hermanos que no vinieron a la clase y están escuchando el audio, que por favor memoricen y esto, ¿ok? Les voy a dar algunas tareas, ¿ya? Primero, continuemos trayendo, yo les voy a crear un grupo solo de la capacitación. Una cosa importante, aquí mi hermana Yané me hizo caer en cuenta de algo. Hay personas en la iglesia que necesitan ser enseñadas. Es la labor de ustedes enseñarles. Yo estoy enseñando a ustedes, y ustedes compartan con esto con otros, ¿no? Entonces vamos a ponerla ahí también de tarea. Usted va a, primeramente, primer deber, y lo voy a poner ahí en el grupo, voy a hacer un grupo solamente de la capacitación. Primer deber, seguir trayendo el cuaderno, mostrando la cita y todo eso. ¿Tú trajiste el cuaderno, Tefi? Sí. Ya. Muy bien. Seguir trayendo el cuaderno y traer las tarjetitas. ¿Ya? Tercero, compartir lo que ha aprendido con alguien. Compártalo con alguien, ¿ya? Cuéntele a alguien, algún hermano de la iglesia, alguna familia. Ya, esperemos un ratito, hermano. Y después, mándeme un audio recitando de memoria y explicando con breves palabras el panorama de la redención. Todo esto. No con libros. En audio. ¿Ah? No con los libros. No leyendo, ¿ya? No leyendo. Igual se los voy a tomar en la próxima clase, ¿ya? Ese va a ser la tarea y ya se los voy a enviar por WhatsApp. ¿Ok? Muy bien. Mira. Eso también, pero eso vamos a memorizar más adelante. Eso hay que memorizar más adelante. Sí, pero hay que seguir repasando porque sí me Sí. Ahora, muy bien, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que acotar? ¿Algo quería decir usted? ¿No? Sí, de nomás porque es para edificación de todos. La otra tarea. Quinto, compartir algo de lo que aprendió aquí en la capacitación el domingo. ¿Ya? Hermano, el domingo quiero que comparta aquí algo de lo que te está aprendiendo. Y diga, y si usted quiere decir que estamos haciendo una capacitación, dígala. Porque hay hermanos que van a querer decir, muy bien, ¿usted quiere participar? Primero tiene que ser miembro. ¿Ya? Entonces, aunque el Nico ya está por firmar, a lo mejor este domingo va a firmar el pacto de membresía, chiquillo. ¿Ya? La formalidad. ¿Ya? Ok, entonces, compartir el domingo en el tiempo de compartir. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Amén?
¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está difícil? Hagamos una cosa, mire. Ya, hagamos una cosa. A ver, vamos a ver aquí. Ya, sí, vamos a mandar el deber porque sí se puede, no es mucho, no es mucho. ¿Ya? Y no digo que recite el panorama el domingo, si quiere recitarlo, recítelo, ¿no? Puede recitar o puede compartir algo de lo que aprendió aquí, algo que entendió. Usted se puede parar y decir, yo aprendí que realmente el Señor está en toda la Escritura, algo que nunca me enseñaron. Entonces usted puede compartir eso el domingo, ¿ves? Así, ¿ok? Ya. ¿Listo? Ok.